Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera clase en vivo de nuestro diplomado en Gerencia Jurídica Pública. Les presentamos disculpas por el inconveniente técnico con la plataforma YouTube, que al parecer está fallando en Colombia y no nos permitió realizar la transmisión en vivo a través de este canal. Sin embargo, pues muchas gracias por acompañarnos y por su comprensión. Hoy tenemos el placer de contar con la participación de la profesora Cristina Alonso Salgado, investigadora del área de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela. La doctora Alonso es licenciada en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración y doctora en Derecho con mención europea de la misma universidad. De manera que le damos la más cordial bienvenida a la doctora Cristina Alonso y muchas gracias por facilitarnos esta oportunidad para aprender un poco más sobre las llamadas tecnologías disruptivas y en particular sobre la inteligencia artificial y esos cambios a gran velocidad que esta genera en la economía, en la sociedad, en el mercado y por supuesto en el derecho. Tiene usted la palabra. Gracias, buenas tardes, buenas noches aquí ya en el Estado español. Como nobleza obliga, permítanme que no deje pasar la ocasión, aun cuando sea brevemente, para agradecer la oportunidad que se me brinda de participar en este diplomado de Gerencia Jurídica Pública y, como no, agradecer y felicitar igualmente a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de Colombia y muy especialmente a doña María Jimena Rincón Castro por su infinita amabilidad, por permitirme compartir estos minutos con ustedes. De igual modo, me gustaría agradecer a todas las personas que me han ayudado en estos días para la gestión de mi participación, entre ellas muy encarecidamente a don Jefferson y a doña Lilian Viviana por todos sus esfuerzos y desvelos. La intervención con la que tengo el placer de participar recibe por título Inteligencia Artificial, una perspectiva crítica desde el derecho procesal. Por una cuestión de tiempo, circunscribiremos nuestro estudio a los parámetros de indicación de la materia referida, sin perjuicio de que obviamente el tema requeriría un análisis sin duda mucho más demorado. Y ello porque la amplitud de nuestro objeto imposibilita su abordaje en plenitud. Reparen que el estudio del derecho procesal desde una perspectiva estandarizada o canónica puede ser abordado desde una perspectiva estática, todo lo relativo a la jurisdicción stricto sensu, desde una perspectiva dinámica, el proceso judicial con sus diferentes fases de inicio a fin, o desde la perspectiva del ámbito, pudiéndonos referir, por ejemplo, al proceso civil o al proceso penal, procesos, como ustedes saben, diametralmente opuestos en cuanto a principios, estructura, etc. Por otro lado, como tendremos ocasión de comprobar, la inteligencia artificial en sí misma considerada también admite mal las delimitaciones. No nos hallamos ante un nuevo tema de reflexión en el ámbito jurídico, ante la irrupción fulgurante del nuevo tema de moda. Lo que parece más bien, salvando las distancias, es que estamos ante una suerte de cambio de paradigma que justamente por ello admite mal las formulaciones genéricas. La inteligencia artificial como fenómeno de estudio en nuestro ámbito, desde luego, resulta abrumadoramente inabarcable. En cuanto al cambio de paradigma, disculpen, ni que decir tiene que afecta a todos los ámbitos de la vida, como decía quien me ha precedido en el uso de la palabra. Hace unos días la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, se reunían para abordar el cambio que se está produciendo en la universidad a marchas forzadas por la irrupción de las diferentes herramientas de inteligencia artificial. Esto es un tsunami que llega evidentemente al ámbito del derecho y de la justicia, pero que abarca todos los ámbitos de la vida. Por todo esto, sobre esta base más centrada en situar interrogantes y no tanto en ofrecer respuestas, que sería muy aventurado a estas alturas del debate científico, mi intervención se articulará en tres bloques. Uno primero de carácter preliminar, sobre algunos de los aspectos básicos de la inteligencia artificial y su relación con el derecho procesal. Uno segundo, en el que se enunciarán muy brevemente algunas manifestaciones comunes de la interacción de la inteligencia artificial con uno de los temas más problemáticos que suscita, el relativo a la interacción con la perspectiva de género. Y para finalizar, un último bloque en el que analizaré dos herramientas de inteligencia artificial ya en uso en el Estado español para así sentar algunas prevenciones para fiscalizar el horizonte que se nos avecina, centrando nuestros esfuerzos en la evidencia del hoy y en la realidad que parece asomarse. La idea es hacer una pequeña monitorización, por un lado,
de los aspectos fundamentales de la inteligencia artificial en su interacción con el derecho procesal. En segundo lugar, he seleccionado un ámbito que puede tener interés desde la perspectiva de una categoría analítica. Y después, para finalizar, les he traído dos ejemplos para entrar ya pormenorizadamente en el análisis de determinadas herramientas que, aun cuando suene prosaico, de románico adusto, pues nos puede servir para facilitar el examen, el análisis y para poner negro sobre blanco sobre las verdaderas implicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito del derecho procesal. No prometo nada por mi tendencia verborraica, pero trataré de exponerlo en menos de la hora concedida por la organización, por el retraso que llevamos y sobre todo para así poder abrir un turno de intervenciones para beneficiarme obviamente del intercambio de impresiones y que ustedes me puedan explicar la situación en su hermoso país. Bien, pues en deuda con lo anticipado corresponde dar inicio a este primer bloque efectuando la perceptiva delimitación conceptual. Como quiera que buena parte de nuestro estudio orbita en torno al concepto de inteligencia artificial, parece que no corresponde sino comenzar la reflexión delimitando los umbrales de lo que por tal expresión debe ser entendido. Parece que recién aprobado el reglamento de la Unión Europea, lo primero debiera ser comenzar por la definición que este texto ofrece. Así las cosas, de conformidad con su artículo 3.1, un sistema de inteligencia artificial es un sistema basado en una máquina diseñada para funcionar con distintos niveles de autonomía que suele o que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue y que para objetivos explícitos e implícitos infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar información de salida como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que puede influir en entornos físicos o de carácter virtual. Por cuestiones de agenda, hasta bien entrado el mes de julio no tendré la oportunidad de sumergirme en el análisis y estudio pormenorizado del reglamento en un nuevo proyecto en el que tendré el placer de participar, pero desde ya se puede intuir una de las principales dificultades que plantea este texto, como otros, de raíz comunitaria. La necesidad de aprobar un texto conjunto para toda la Unión Europea ha generado una externalidad más que habitual, la de situar las disposiciones en un tertium genius a medio camino entre dos sitios. Crear espacios comunes entre los estados exige limar aristas a determinados conceptos para hacerlos más o menos digeribles por la colectividad y ello evidentemente hace que en ocasiones se pierdan por el camino matices, detalles y consideraciones sin duda de interés. Así las cosas, y aun cuando obviamente no sea la de mayor autoridad, para entendernos en los minutos que ahora siguen asumiremos la delimitación conceptual que al respecto se ofrece en la comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre Inteligencia Artificial. Un texto igualmente plural, pero menos atenazado por la responsabilidad que sí tiene el reglamento. Se destacaba allí, un poco en románico adusto, que con tal referencia se alude a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, un comportamiento que les permite examinar su contexto y proceder con cierta autonomía para lograr unos determinados objetivos. Los sistemas fundamentados en inteligencia artificial pueden basarse en un programa informático o también puede incorporarse en dispositivos de hardware. Se trata de una combinación de tecnologías que aúna datos, algoritmos y capacidad informática. Verán que es justamente el deliberado carácter prosaico de la definición el que a mí me seduce, porque más allá de lo que el legislador vaya determinando con el paso del tiempo y lejos de lo que inicialmente pudiera parecer, delimitar conceptualmente la inteligencia artificial no es una empresa sencilla. No lo es porque la inteligencia artificial es un concepto que engloba muchas subáreas, como el cognitive computing, el aprendizaje automático, machine learning, algoritmos capaces de enseñarse a sí mismo, la inteligencia aumentada o la robótica con inteligencia artificial. Y no lo es por la propia naturaleza de lo que se pretende definir, que está en permanente evolución, y también porque su diferente relación con respecto a los diversos ámbitos de aplicación hace que el concepto se escore hacia los extremos en función del aspecto que pretenda destacarse, generando así
una multiplicidad de definiciones. En efecto, los matices en la delimitación conceptual emergen con facilidad cuando se diferencia, por ejemplo, entre aplicaciones de la inteligencia artificial orientada a la decisión judicial u orientada a la tramitación del proceso o en materia de procedimiento, prueba o argumentación, y esas mismas aplicaciones en su utilización en un específico ámbito, más aún a un específico ámbito del derecho, sistemas fundamentados en inteligencia artificial en operativa policial, en funciones de asesoramiento legal, por parte de despachos, etc. Sea como fuere, ni que decir tiene que la interacción de la inteligencia artificial y el sistema de justicia, lato sensu, prima facie resulta, disculpen, ciertamente interesante, habida cuenta de las potencialidades y virtualidades que aquella, en el marco de la señalada interacción, es capaz de desplegar. Y decimos y destacamos ese prima facie porque, lejos de cualquier tentación fanatizadora, los riesgos, las objeciones y los reparos son también de sobra conocidos, desde aspectos vinculados con la privacidad, la responsabilidad, la seguridad o la protección, hasta la transparencia, la explicabilidad, la equidad y la no discriminación. Por motivos evidentes, no nos podemos detener en cada una de las dificultades que se vienen de apuntar. Con todo, permítanme que aborde siquiera brevísimamente, y para ilustrar lo que después se dirá, una de las objeciones más problemáticas y que entraña dificultades en absoluto de orden menor. Esto es la relativa a la opacidad de los sistemas fundamentados en inteligencia artificial, que desde ya advierto no aplica para todas las metodologías, aplicaciones y sistemas de inteligencia artificial, pero sí a una parte relevante de las mismas. Como es sabido, algunos, insisto, de los sistemas más ambiciosos de inteligencia artificial presentan unos niveles de opacidad difícilmente compatibles en lo que ahora interesa con los parámetros de nuestro sistema de justicia. Se ha dicho en innumerables ocasiones que algunas de las formulaciones pueden desarrollar diversos niveles de autonomía y pueden funcionar de manera independiente. El problema radica en que estas actuaciones derivadas y sus resultados se manifiestan poco menos que imprevisibles, en tanto que, como hemos comentado en alguna intervención esta misma semana, funcionan a modo de black boxes. En efecto, son comunes las referencias a los algoritmos de aprendizaje automático como cajas negras. Y aun cuando las causas de la opacidad pueden ser en efecto diversas, desde por aspectos jurídicos hasta por cuestiones de carácter organizativo, las que mayor preocupación suscitan son aquellas que responden a causas técnicas precisamente por ser las que entrañan una mayor complejidad. Una monitorización a vuela pluma permite hacer inteligible en lo que se viene de apuntar. Buena parte de los sistemas de inteligencia artificial se fundamenta en unos algoritmos, los de aprendizaje automático, que justamente se desarrollan con base en el adiestramiento de los datos que les son suministrados para ajustar los logros. La complejidad inherente, intrínseca a este tipo de algoritmos puede acabar por imposibilitar la identificación de los datos considerados en orden a conseguir un determinado resultado. Ni que decir tiene que este tipo de algoritmos cuentan con unos umbrales de eficacia difíciles de despreciar desde una lógica eficientista, toda vez que permiten anticipar comportamientos de interés procesal. Con todo, para Pérez Estrada, su funcionamiento resulta incomprensible, lo que dificulta la legitimidad de las decisiones que adoptan. Estos algoritmos predicen, pero no explican. Son capaces de reorganizar sus propias variables, automatizan su funcionamiento y, lo más problemático, pueden encontrar relaciones entre el resultado final que se quiere medir y los datos. Esto es, generan correlaciones entre los datos, pero no necesariamente cadenas de causalidad. En relación a esto que se viene de señalar, se hace preciso destacar dos consideraciones de interés. En primer lugar, de la opacidad, esto es, de la falta de transparencia, se infiere una dificultad no exenta de riesgos, la de garantizar una apropiada rendición de cuentas. Aun cuando no podemos detenernos sobre este extremo, conviene notar que obran ya sobre la mesa
propuestas para tratar de arrojar luz sobre los procesos con el horizonte de potenciar la transparencia y, por tanto, la accountability. Ello no obstante, a decir verdad, coincidimos con Peguera Posch cuando señala que la completa transparencia, por así decirlo, parece difícil de conseguir, si no imposible. La mera revelación de los datos o de los algoritmos no necesariamente logra la transparencia deseada, dada la complejidad de las interacciones que pueden dar lugar a una determinada decisión. En segundo lugar, el aprendizaje automático, tan tecnológicamente abrumador al que antes hacía referencia, no hace sino potenciar y retroalimentar algunas de las objeciones que la literatura especializada, al menos en España, ha venido destacando en relación a la inteligencia artificial en su interacción con la justicia. Debe notarse que el referido aprendizaje se articula sobre unos algoritmos que pueden identificar patrones de comportamiento con base en el examen, el análisis de infinidad de datos. Pueden revelar determinados patrones en un modelo a través de una formulación y emplearlo para efectuar predicciones sobre nuevos datos. Pues bien, esta posibilidad de autoaprender provoca que su capacidad de reacción resulte poco previsible, y ello porque los comportamientos pueden ser derivaciones de interacciones imprevistas entre los elementos sistémicos o con el ecosistema en el que se desarrollan cuestiones, todas ellas que simplemente no son susceptibles de anticipo preventivo alguno. De este modo, tal y como señala Solar Cayón, estos tipos de sistemas de inteligencia artificial están dotados de capacidades de adaptación y de autoaprendizaje que entrañan un grado de imprevisibilidad en su comportamiento, ya que pueden aprender de forma autónoma de su propia experiencia variable e interactuar con su entorno de manera impredecible. Son, por así decirlo, cada vez más autodidactas. Quiere ello decir que tienen capacidad para tomar decisiones y aplicarlas en el mundo exterior con independencia de cualquier influencia externa o fiscalización. Así las cosas, estamos ante una arquitectura que permite una permanente sobredimensión que, a la vista de la conocida problemática de los sesgos, resulta ciertamente preocupante, porque como quiera que estos pueden estar presentes en los algoritmos, aun cuando se trate de minimizar su impacto en el origen de la programación originaria, de la reproducción celular que venimos de analizar, se colige la dificultad en el propio control de daños. Como es fácil entrever, esta problemática en su interacción con el sistema de justicia resulta particularmente conflictiva. En palabra de Balcells, el correcto funcionamiento justo y equitativo del sistema de justicia se ve afectado por sesgos discriminatorios que se proporcionan al algoritmo. De esta forma, un hipotético cálculo actuarial puede estar determinado por estos sesgos y, lógicamente, puede contribuir a crear nuevos sesgos o a perpetuar los ya establecidos. Por todo ello, coincidimos con López Baroni en que la cuestión clave en este caso es cómo conseguir que el conjunto de reglas que permiten ejecutar un programa no sean discriminatorias. Y ello, más allá del debate de los sesgos de los programadores, ese quién nos guarda de los guardianes, y ello desde la perspectiva de que este problema explica que se trate de resolver la cuestión de los sesgos ad hoc a través de herramientas como la transparencia, la comprensibilidad, etcétera, etcétera. Señala el autor que en el ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial, desde el diseño hasta el despliegue en producción y, por último, su funcionamiento y monitoreo, tenemos que buscar en este ciclo incorporar los requisitos o las exigencias que los organismos internacionales han establecido como prácticamente 7 o 8 verdades canónicas, ¿no? Desde la intervención y la supervisión humanas, la solidez y seguridad técnicas, la privacidad y gestión de datos, transparencia, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar social y medioambiental, rendición de cuentas, etc. Hechas estas presentaciones de cortesía y trazado el esquema de inicio, comenzaremos analizando algunas de las manifestaciones de inteligencia artificial en su interacción con el derecho procesal.
Por motivos evidentes, únicamente pondremos sobre la mesa algunas de ellas y solo con 4 pinceladas, toda vez que el abanico de posibilidades, la actual paleta de opciones, es mucho más plural y heterogénea de lo que inicialmente cabría pensar. Se pueden diferenciar a este respecto varias perspectivas. En primer lugar, herramientas para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, pues a este respecto podemos hablar del conocidísimo PredPol, pensado para combatir el tráfico de drogas en Oakland entre los años 2009 y 2011, que como ustedes saben, bueno, pues presentó sesgos en materia racial. Podremos hablar también de Valkyrie, donde bueno, se relaciona a diferentes bases de datos criminales para efectuar pues un escaneo en tiempo real, es decir, se busca generar como una suerte de corazonadas policiales sobre cuándo y cómo se cometió un delito. Podemos hablar de HART, pues una herramienta de evaluación de riesgos para predecir el riesgo de reincidencia. Bueno, se trata de un método prediagnóstico que evidentemente no vincula y que sí que permite pues un reparto más funcional de los recursos policiales. Se puede hablar de Veripol, se puede hablar de otras tantas herramientas para las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se puede hablar también de herramientas para el ejercicio de la potestad jurisdiccional lato sensu. Pues ahí podríamos hablar desde Prometea, en lo que no voy a entrar porque controlan ustedes mucho más de lo que puedo controlar yo, con la creación de documentos a través de técnica de aprendizaje automático y demás. No entraré en eso por motivos evidentes. O el P300, que es tan polémico en materia probatoria. Saben ustedes que con la onda se busca dilucidar si una persona traslada la verdad a través del encefalograma mediante unos electrodos y demás. También podemos hablar probablemente de una de las perspectivas más benévolas de la inteligencia artificial, porque es una de las que entraña, digamos, que menos problemas. Esto es, las herramientas para el ejercicio profesional de la abogacía. Si me apuran, podríamos hablar incluso para el ejercicio profesional de los diferentes actores y actrices del sistema de justicia. Podemos hablar, disculpen, de ROS, que ayuda a los abogados a investigar más rápido determinadas consultas a través de una plataforma de investigación jurídica de muchísima potencia, o de jurimetría, que es un sistema que permite el análisis jurisprudencial con base en el CENDOG, que es la base de datos jurisprudencial del Consejo General del Poder Judicial aquí en el Estado español. También podemos hablar de la perspectiva de las herramientas de inteligencia artificial vinculadas con la fase de ejecución y las instituciones penitenciarias, que también, al haber ya una sentencia firme, permite, digamos, un juicio menos severo que otro tipo de herramientas y justamente por ello cuentan con una mayor tradición, por lo menos en nuestro sistema de justicia. Ahí podríamos hablar de Compass, evidentemente también porque es súper conocido y no hace falta, no vamos a detenernos en Compass sobre la capacidad de predecir la probabilidad de reincidencia de un determinado victimario. Piensen en todo el posicionamiento del Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin en el caso Wisconsin contra Eric Loomis, bueno, con todo este tipo de cuestiones sobre las que no me detendré por ser, bueno, profundamente conocido. Podemos hablar de RISCAMBI, que fue desarrollado por el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la Universidad de Barcelona y los servicios penitenciarios de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno regional de Cataluña aquí en el Estado español, para evaluar y gestionar el riesgo de violencia de los reclusos. Saben ustedes que se arquitectura en dos partes, la primera orientada a la evaluación del riesgo y la segunda en la gestión de ese riesgo. Los protocolos de valoración de riesgo informatizados buscan predecir la posibilidad de manifestar diferentes comportamientos violentos por parte de los reclusos, desde quebrantamientos de condena, violencia dentro de la institución, posibilidad de reincidencia violenta, etcétera. Esa información busca nutrir de un acervo argumental a los especialistas a la hora de determinar la incidencia de este tipo de riesgo en la situación penitenciaria del recluso, sea para la obtención de permisos penitenciarios, el régimen de clasificación, la libertad condicional, etcétera.
Podríamos hablar también de SABRI, que es un sistema empleado en Cataluña también para la valoración del riesgo de reincidencia en el derecho penal juvenil, y son multitud los aplicativos, herramientas e instrumentos de inteligencia artificial que no solo se están utilizando, sino que se utilizan desde hace años, algunos de base actuarial y por tanto menos problemático, y otros más complejos y que entrañan por tanto más dificultades. De todos estos ejemplos que se han referido, y que evidentemente me voy a quedar corta porque tengo que ir atajando los minutos que hemos perdido, se infiere de una manera casi intuitiva una de las cuestiones más importantes que yo les puedo trasladar. No se trata tanto de las herramientas de inteligencia artificial y sus objetivos, que también tienen su importancia, sino de su configuración. Nótese que pocos problemas habrá, por tanto, si hablamos de reconstrucciones en materia de inteligencia artificial y proceso. Todo aquello que nos sirva para dar una dimensión visual sobre el escenario de un crimen. Bueno, podremos hablar sobre el impacto que se puede tener en materia probatoria, podremos hablar qué poder tiene eso como diligencia de investigación, pero no entraña más riesgos que cualquier otra diligencia o medio de prueba. El foco, por tanto, hay que situarlo en el tipo de inteligencia artificial, los datos que se le proporcionan, la configuración, e incluso con todo ello, el sistema debe ser analizado con cautela. Por ejemplo, las técnicas de procesamiento de lenguajes naturales pueden resultar de interés si estamos hablando de chatbots, de asistencia a letrados o de transcripción de audiencias, con todas las dificultades que a un día hoy entrañan, ¿de acuerdo? Pero resultan problemáticas en algunos otros escenarios, como tendremos ocasión de destacar en unos minutos. Piensen que esta configuración y esta traslación de datos permite que en conflictos bélicos que tristemente están aconteciendo hoy en el planeta, se utilice datos viciados para viciar los softwares de inteligencia artificial del enemigo y crear así atentados de falsa bandera. Esta es la importancia del material que estamos manejando. Tanta prevención con la que he empezado mi intervención podría sorprender o hacerme parecer como una especie de ludita del siglo XXI, pueden decir ustedes, han traído a una detractora de la inteligencia artificial a hablar. Y nada más lejos de mi voluntad, la prevención nace de la cautela, y la cautela de la evidencia incontestable de que muchos de los sistemas de inteligencia artificial afectan en mayor o menor medida a derechos esenciales tanto para el procedimiento como para el proceso. Derecho a un proceso con todas las garantías, derecho de defensa, contradicción, dualidad procesal, inmediación, concentración, publicidad, entre otros. Claro, si entramos ya más pormenorizadamente, podríamos hablar del juez robot y todas las implicaciones que tienen también en materia de potestad jurisdiccional, etc. El tema es absolutamente inabarcable. Vamos ya, disculpen, con el segundo bloque. Esto es algunas intersecciones de inteligencia artificial y la perspectiva de género en la justicia. Me interesaba este tema fundamentalmente porque, más allá de la carta de presentación y de lo que son dos aplicaciones para que podamos debatir sobre algo, no sobre la inteligencia artificial en abstracto, sino sobre dos aplicaciones que ya se están utilizando, me interesaba seleccionar un ámbito y ver las posibles interacciones que se pueden dar. Elegí uno en el que he trabajado mucho, sobre todo en el sistema de justicia penal, antes de la inteligencia artificial, antes de esta irrupción, y ahora con la inteligencia artificial. Sabemos que las manifestaciones de género están muy presentes en todo el discurso tecnológico de la inteligencia artificial. Sobre esto nada nuevo bajo el sol. Y no solo están muy presentes desde una perspectiva cuantitativa, sino también desde una cualitativa, toda vez que se trata de expresiones más que heterogéneas. Así, en primer lugar, cabe destacar la expresión de género más destacada por la doctrina, la relativa a los sesgos de género, tanto los incorporados por la programación como los derivados por el aprendizaje automático. De igual modo, en segundo lugar, podemos hablar de sistemas de inteligencia artificial para la comisión o para facilitar la comisión de hechos delictivos. Piénsese, por ejemplo, en toda la amalgama de posibilidades de porn revenge a través de imágenes fake. Inciso, en el proyecto en el que participo de inteligencia artificial, en uno de los dos en los que participo, trajimos a un ingeniero de telecomunicaciones del Ministerio del Interior, que estaba asesorando al Ministerio,
para, bueno, para ponernos al día un poco de las innovaciones y demás. Y una de las cuestiones que a nosotros como juristas nos dejó entre horrorizados y al borde del colapso es que el ingeniero nos decía que a 10 años vista va a ser prácticamente imposible, si no hay una evolución casi catártica, va a ser prácticamente imposible diferenciar una imagen real de una imagen fake. Imaginen la incidencia que eso va a tener en materia probatoria, en delitos que en este momento se logra condena por la enervación de la presunción de inocencia por la vigencia de metodología tecnológica. Bueno, si la metodología tecnológica a día de hoy es la regina probatorum, este ingeniero nos decía que la inversión económica que va a suponer la diferenciación va a dejar que este tipo de imágenes o este tipo de periciales queden en materia de inteligencia, servicios de inteligencia, etc. Pero también les decía que hay varias dimensiones en relación a esa interacción con la perspectiva de género, volviendo un poco al hilo que les estaba comentando. También, en tercer lugar, cabe que los sistemas de inteligencia artificial tengan un, digamos, protagonismo indirecto, esto es, que lo tengan en situaciones para las que inicialmente no cabía prever. Por ejemplo, la utilización de altavoces inteligentes en la lucha contra la violencia de género. Piensen, bueno, que ya hay sentencias, por ejemplo, en Alemania, de la utilización de los comandos de luz a través de Alexa como evidencia que permitió, dentro del satélite de evidencias, reforzar las pruebas y enervar la presunción de inocencia, ¿no? Son conocidos los casos de la programación de los contadores de agua a través de una recreación para condenar a una persona en Estados Unidos por asesinato, demostrando así que había limpiado la casa por la planificación del agua y demás. Hay ejemplos también en relación al diseño de software derivado de las pulseras de actividad, etcétera, etcétera. Obviamente no podemos detenernos en todas las posibilidades porque voy muy mal de tiempo y porque son prácticamente ilimitadas. A juicio de Carlota Cuatrecasas, los chatbots podrían ofrecer un eficaz auxilio extra a las víctimas de violencia de género. La instalación en sus teléfonos móviles o en otros dispositivos, que podrían incluso ser los brazaletes de control telemático, de una herramienta de inteligencia artificial capaz de comprender sus mensajes e incluso reconocer su voz y la de su agresor, y dice la autora, y ejecutar órdenes de forma inmediata, sería útil tanto para la protección de las víctimas como para el éxito de una eventual instrucción de la causa. Sostiene la autora la posibilidad de este auxilio para víctimas con medidas y penas de prohibición de aproximación a su favor ante supuestos que, como ustedes saben, infelizmente no son en absoluto de laboratorio. Sin ánimo de agotar las posibilidades, nótese que las herramientas de valoración de riesgo de violencia contra la pareja en la actualidad son múltiples, desde SARA o DAS hasta otras tantas que buscan completar la acción de la justicia en esta materia. Ello no obstante, centraremos nuestro análisis en una de las herramientas específicamente diseñadas en materia de violencia de género, a saber, Biogen, aun cuando debemos advertir que para algunos autores, en tanto que actuación actuarial, sin negar el inequívoco vínculo con la inteligencia artificial, no puede ser considerada inteligencia artificial estricto sensu. En lo que ahora conviene lo analizaremos por su vinculación con directa con la inteligencia artificial. Pues bien, ya en el tercer bloque de mi intervención voy a empezar hablándoles de Biogen. Esta es una de las herramientas de inteligencia artificial que voy a abordar y después analizaré el caso de Veripol. Esta es la primera de la aplicación que les quiero referir. Como saben ustedes, Biogen es el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género desarrollado en relación a la previsión del artículo 282 de nuestra ley procesal penal. Se trata de un sistema experto que posibilita que se efectúe una valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer en una lógica de violencia de género. Aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior en 2007, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica
1/2004, Biogen busca reunir a las diferentes instituciones públicas con competencias en la materia, sistematizar toda la información de relevancia, efectuar seguimiento y protección y prevenir este tipo de violencia con base en la emisión de avisos, alertas y alarmas mediante el subsistema de notificaciones automatizadas cuando sea necesario para garantizar la integridad de la víctima. Biogen permite asignar de manera automática el supuesto a la unidad policial competente por razón del domicilio de la víctima y emite notificaciones automatizadas con toda la información relativa al cumplimiento de los plazos, etc. Su sistematización se estructura con base en cada supuesto relacional víctima-victimario y es dado de baja de la herramienta ante sentencia absolutoria, auto de sobreseimiento libre o sentencia condenatoria firme ya ejecutada o cancelada. Al respecto, destaca Amparo Salón que el funcionamiento de Biogen se articula en las siguientes ideas. El sistema consiste en un formulario online, justamente para que operen los algoritmos matemáticos que proporcionan un resultado automático del riesgo en que se encuentra la víctima, que cumplimentado por los agentes, por los policías habilitados para ello, otorga una información. Para cubrir el formulario es necesario atender a toda la información obrante en la investigación, desde la proporcionada por la propia víctima, el victimario, las restantes personas involucradas, hasta la información recogida por los informes de la investigación, los servicios sociales, etc. El resultado arrojado por el formulario de valoración policial del nivel de riesgo, que puede ser modificado o confirmado por el agente con base en su punto de vista, al alza, ya les digo que solo es modificado en el 5% de los casos, y esto es un punto que quiero que recuerden porque volveré sobre ello. Es decir, aquí la supervisión humana opera casi de manera residual. Bien, pues esta valoración se categoriza en 5 niveles de riesgo, desde no apreciado hasta un nivel extremo, y es comunicado al juzgado de violencia sobre la mujer y a la fiscalía. Obviamente, en función del nivel de riesgo, vamos a adoptar unas medidas de protección o otras específicas y adaptadas a ese nivel extraído de la herramienta. Esto es, además de indicar las medidas policiales provisionales a adaptar, habrá que incluir la información en un atestado que sin duda será crucial en el momento en el que el órgano jurisdiccional tome una determinación en relación a las medidas de protección de la víctima necesarias en cada caso. Y ello con todo lo operativo que resulta. También, bueno, pues es innegable que resulta operativo, pero también problemático, toda vez que predice una posibilidad y se le otorga un papel relevante por parte de los órganos jurisdiccionales. Pero además de esa valoración inicial, debe notarse que también efectúa una valoración policial de la evolución del riesgo, de la evolución del riesgo, precisamente en el ánimo de efectuar el preceptivo seguimiento a la víctima. No me quiero detener más porque se trata de dar unas pinceladas para que ustedes puedan entender la mecánica del aplicativo y sin perjuicio de lo que en unos minutos diré, la plataforma que es pública, lo cierto es que ha recibido no pocos elogios. Con todo, a pesar de las lecturas en ocasiones algo triunfalistas en relación a Biogen, el Ministerio afirma que las agresiones han descendido un 25%, la herramienta presenta algún claroscuro que ya había sido destacado por la literatura especializada y que en las últimas fechas ha tenido cierta repercusión mediática. No se ha auditado debidamente Biogen y aun cuando parte de la información relativa a la configuración es pública, algunos elementos de relevancia no lo son. Por ejemplo, el peso ponderado de cada elemento de evaluación. Ante la ausencia de auditoría propia, al menos conocida, tenemos que traer a colación la auditoría externa llevada a cabo por una fundación, la Fundación Éticas, en el año 2022, que ha arrojado, por cierto, valoraciones menos triunfalistas que las del Ministerio del Interior. Del informe de esta fundación, dedicadas a las auditorías algorítmicas, y la Fundación Ana Bella, una red mundial de mujeres supervivientes de violencia de género, se infiere que hay motivos para la preocupación. Y ello fundamentalmente porque Biogen presenta falta de transparencia, infravaloración de la violencia psicológica y preguntas rígidas que pasan por alto explicaciones más complejas. Disculpen.
La auditoría parte de una situación nada fácil que evidencia una actitud del Ministerio del Interior. No hace públicos códigos fuentes del programa informática, cuestión que posibilitaría advertir si la herramienta cuenta con determinados sesgos. Así las cosas, el informe se efectuó mediante lo que obraba en poder de las fundaciones, esto es, el examen de 126 casos documentados por el Consejo General del Poder Judicial de mujeres asesinadas tras haber sido denunciado su agresor y en la entrevista de 31 mujeres que entraron en el sistema Biogen al interponer la denuncia y varios también abogados especializados. Sorprende ya no lo evidente, esto es la ausencia de fiscalización, sino también lo evidente, la ausencia de interlocución. No se ha tenido en cuenta a las víctimas, no se les ha preguntado, y ello a pesar de su interacción con el sistema. Ni que decir tiene la repercusión de todo ello en materia de victimización. Asimismo, el informe destaca que el 80% de las mujeres indicaron diferentes problemas con el cuestionario Biogen, lo que muestra que la información inferida puede estar condicionada más que significativamente. Hay que tener presente que las respuestas binarias dificultan las explicaciones complejas. La estandarización tiene un coste elevado para la credibilidad del sistema, porque si la víctima no consigue dar una respuesta concreta, los agentes deciden cuál introducir en el sistema Biogen. Esa rigidez va en contra de la indispensable personalización del supuesto. Nótese que 55 mujeres posteriormente asesinadas recibieron por parte del sistema una orden de protección que resultó ser insuficiente, es decir, un riesgo bajo. Es más, ya tenemos una sentencia de la Audiencia Nacional del año 2020 donde se condena al Ministerio del Interior por la utilización que se hace de Biogen que derivó en el asesinato de una mujer a manos de su compañero sentimental. Volviendo a nuestro hilo conductor, el informe subraya que una de las principales preocupaciones sobre el algoritmo Biogen es que aproximadamente el 45% de los casos reciben la calificación de riesgo no apreciado. En el contexto de la violencia de género, la categoría de sin riesgo ya es un tema muy controvertido, ya que solo el hecho de dar el paso de denunciar puede dar lugar a reacciones violentas por parte del agresor. La falta de apreciación del riesgo lleva a pensar al informe que existen factores que aún no se están teniendo en cuenta o no se están considerando. Nuevamente no me puedo detener en más pormenores, únicamente dos últimas cuestiones sobre esta herramienta. En primer lugar, el informe destaca que muchas víctimas no fueron informadas de la valoración del riesgo que Biogen les asignó y que no se atiende a las necesidades victimológicas en el momento de la elaboración del cuestionario. Poca flexibilidad en relación a las lagunas, poca flexibilidad en relación al estado de shock de las víctimas, diferencias en función del nivel de estudios, no se atiende ese tipo de diferencias, se subestima la violencia psicológica y las formas más nuevas de violencia no física, por ejemplo, el acoso a través de redes sociales, poniendo un particular énfasis en la violencia física, diferencias sesgadas entre mujeres con y sin hijos, multitud de elementos a tener en cuenta. Y por último, en segundo lugar, resulta problemática la negativa de Interior del Ministerio a facilitar acceso a Biogen para realizar una auditoría interna. No solo por lo que revela, sino porque es justamente esa circunstancia, la ausencia de acceso, la que esgrime el propio Ministerio del Interior cuando indica que el informe carece de rigor académico al basar su estudio y sus conclusiones en un universo estadístico insignificante de tan solo 31 entrevistas frente a los 5 millones de valoraciones de riesgo realizados desde el año 2007. A pesar de todas las recientes mejoras, con el apuntado ánimo, se está tratando de sortear algunas dificultades a través de la plataforma analítica de la empresa SAS Iberia, que ha puesto en marcha un software de analítica avanzada e inteligencia artificial que gestiona, examina e interpreta las denuncias por violencia de género. Veremos en qué queda y qué se logra, pero ya les adelanto mis reservas que entenderán a la luz de lo que abordaré en los próximos minutos. Y es que ahora en estos últimos minutos abordaré la última de las herramientas, la segunda, la prometida, esto es todo lo relativo a la policía predictiva y a Veripol. Corresponde ahora detenernos en esta herramienta predictiva ya en utilización en el Estado español con el ánimo de
fiscalizar el nuevo horizonte, centrando pues, nuestros esfuerzos en la evidencia de la realidad que parece asomarse a través de la denominada justicia predictiva. Bajo este marco de potencialidades y riesgos, analizaremos las líneas principales de Veripol, que como ustedes saben es un programa creado en el año 2017 y desarrollado tras un periodo de piloto a partir del año 2018, diseñado para la detección de denuncias falsas. Probablemente sea este ámbito, el relativo a los parámetros de valoración de la declaración de las personas, uno de los que el aterrizaje de la inteligencia artificial en el sistema de justicia más bendiciones ha recibido. El aplicativo procesa el texto, digamos que empleando métodos de procesamiento del lenguaje natural, infiriendo especificidades útiles que se transfieren a un modelo matemático que valora la probabilidad de falsedad de lo señalado. En su presentación, el Ministerio del Interior subrayó que la herramienta podía distinguir patrones de comportamiento con base en los datos, posibilitando la identificación de las especificidades que más diferencian las denuncias falsas de las verdaderas. En ese momento, el Ministerio, como siempre, no escatimó en elogios, llegando a destacar que se trataba de la primera herramienta de este tipo a nivel mundial y representaba una verdadera novedad tanto a nivel policial como a nivel académico. De hecho, la investigación en detección de mentiras sobre texto estaba dando sus primeros pasos y Veripol, en palabras del Ministerio, era el primer modelo que se estimaba y validaba sobre documentos reales y no sobre textos ficticios o redactados específicamente para la investigación. Es más, en atención a esa alta consideración y a la indiscutible potencialidad, al menos sobre el papel, de la herramienta, el Ministerio situó el objetivo en el desarrollo de estrategias efectivas de prevención del delito y el aumento de la efectividad de las investigaciones. Decía el Ministerio que se podía definir como un modelo o un método para predecir la veracidad de las declaraciones de las víctimas, en este caso se hablaba de delitos graves. A partir del análisis de las características y coeficientes de Veripol, en teoría era posible sacar conclusiones sobre la veracidad de lo manifestado en una denuncia. De hecho, el modelo, en teoría, insisto, era capaz o es capaz de discernir diferencias significativas en la narración de denuncias verdaderas y falsas que conducen a la mejor separación entre estas dos clases. De este análisis concluía el Ministerio que las denuncias verdaderas y falsas diferían principalmente en tres aspectos principales o básicos: el modus operandi de la agresión, la morfosintaxis de la denuncia y, por último, la cantidad de detalles. Con casi total certeza, aún es pronto para extraer inferencias sólidas acerca del programa. Ello no obstante, aun cuando, bueno, pues sea en este frontispicio, ¿no?, de entrada, cabe destacar el análisis efectuado por Liberatore, Quijano y Camacho con respecto a la utilización del programa en las ciudades de Málaga y Murcia. Y ello porque del mismo parece colegirse un incremento más que notable en el porcentaje de resolución de casos de denuncias falsas, así como un considerable nivel de aceptación de la herramienta por parte de los miembros de la policía. Con todo, con el presente desarrollo del programa y sin ánimo de polemizar en absoluto con respecto a las conclusiones abrazadas por el Ministerio, en nuestra opinión Veripol presenta algún claroscuro que merece al menos una reflexión, sea bien para reconsiderar algún aspecto, sea en su caso para reafirmarse en el actual estado de cosas. Permítasenos que insistamos sobre lo que acabo de apuntar. Obviamente estas herramientas evolucionan a medida que se mejoran las soluciones que proporcionan. Así pues, trabajamos sobre los parámetros de la herramienta que el Ministerio ha hecho públicos, ¿vale? Sirva esta precisión a modo de cautela para las consideraciones que a continuación procedo a manifestarles. Pues bien, en primer lugar, con carácter anecdótico, desde luego muy preliminar, sorprende un tanto nuevamente la poca información institucional sobre la herramienta. Estamos hablando de un programa para uso policial con impacto, por tanto, en un ámbito, el penal, particularmente sensible en lo que a la inteligencia artificial se refiere. Pueden pensar ustedes para sí, nil novum sub sole.
Ello no obstante, no debiéramos acostumbrarnos a lo que sin duda no puede operar como costumbre. Que el proceder resulte familiar, por lo que les vengo de señalar en Biogen, no obsta en modo alguno el juicio de censura, toda vez que revela una operativa cuando menos susceptible de mejora. Quizás hubiera sido recomendable operar con luz y taquígrafos para evitar algunas de las objeciones que sobre la herramienta se han vertido, porque si bien se piensa, el propio diseño inicial, por la propia naturaleza del material que tenemos entre manos, parecía aconsejar a gritos la presencia de juristas, de criminólogos, de filólogos y filólogas, etc. Hasta donde la información nos ha permitido entrever, esta herramienta o esta circunstancia ha condicionado, sin duda, significativamente la valoración inicial acerca de la herramienta. En segundo lugar, lo cierto es que en relación a Veripol se han subrayado dos ventajas no exentas de interés. Por un lado, que para su funcionamiento el programa únicamente requiere la declaración de la persona denunciante, y por el otro, que el diagnóstico valorativo es ofrecido al instante. Si bien se piensa, no se trata de una cuestión menor. Desde un plano puramente teórico, la celeridad en la respuesta puede servir para mejorar la eficiencia del sistema, optimizar pues, la distribución de unos recursos que son siempre escasos, etc. Perdón. Sin embargo, esas pretendidas virtualidades pueden ser interpretadas justamente en el sentido opuesto. La aplicación se articula únicamente con base en un relato y no en el cotejo de varios referentes a un mismo caso. Esa distribución eficiente a la que yo antes aludía se efectúa, por tanto, no en relación a un circuito comunicativo completo, lo cual sería óptimo, sino solo con base en el de más fácil acceso. Cabría rebatir, obviamente, que sin constituir un circuito completo, en realidad menos da una piedra, y que finalmente la herramienta evidentemente no indica que denuncias son falsas, sino que calcula la probabilidad de que las analizadas sí lo sean. Ello, no obstante, parece haberse optado en un estado muy inicial del desarrollo del programa y, por tanto, muy susceptible de mejora, por no incorporar variables que enriquecerían, sin duda, la respuesta de Veripol. Además, incluso aun cuando la decisión obviamente no se haya automatizado, resulta innegable que establece un prejuicio de partida y, tal y como se ha destacado, la literatura especializada en no pocas ocasiones hace notar que no se trata de una cuestión de orden menor que pueda ser desatendida o quedar solventada con base en una confianza acrítica a los profesionales comprometidos en la toma de la decisión. Piensen en ese 5% al que yo hacía referencia cuando les hablaba de la reserva de humanidad en cuanto a Biogen. En efecto, en tercer lugar, aun cuando es evidente que la valoración de la herramienta no compromete la decisión de los miembros de la policía, toda vez que ni la decisión está automatizada ni el programa indica qué denuncias son falsas, únicamente calcula la probabilidad de que las examinadas lo sean, tal y como se anticipada, no cabe duda de que establece un prejuicio de partida. Así las cosas, si bien, insistimos, la valoración no compromete la decisión de los agentes, no la compromete en modo alguno. No parece obvio que el criterio en la mayor parte de las ocasiones será justamente la ausencia de criterio, es decir, la asunción de lo indicado por el programa. Y si en efecto fuera así, ¿acaso no pondría ello en cuestión la presunta eficacia de la reserva de humanidad? Destacamos esa presunción en relación al valor de tal reserva un poco en la línea que subraya Rivera Ortega cuando indica que el principio de humanidad nos hace pensar que las personas somos capaces de comprender y tratar los asuntos que afectan a otras personas con un criterio distinto al que emplearía una máquina indiferente a las emociones o los sentimientos. Aunque la utilización de sistemas automatizados presente ventajas, dice el autor, sobre todo de eficiencia en el corto plazo, a la larga su sesgo cuantitativo puede producir efectos indeseables de inflexibilidad e inadaptación a las necesidades humanas. Pudiera parecer un juicio aventurado, con todo, para determinar cuánto de ello hay, basta con acudir a aquellos ámbitos del derecho donde la inteligencia artificial cuenta con más años de trayectoria. Y es que, tal y como destaca Beltrán de Heredia, hablando un poco de CAR, la automatización es un proceso que, en lugar de abrir nuevas fronteras de pensamiento
y acción a los colaboradores humanos de las máquinas está limitando nuestra perspectiva. De modo que experimentamos una especie de efecto túnel o estrechez de miras. Dice Beltrán Heredia que esto llega hasta el punto de que a resultas de esta transformación cada vez son más las evidencias de que estamos cambiando talentos sutiles y especializados por otros más rutinarios y menos distintivos. Y hay ámbitos muy cotidianos en los que esto puede apreciarse con facilidad. Con el incremento de la inteligencia o de la asistencia tecnológica, en vez de actuar, simplemente miramos, lo que significa que nuestro foco muta, pues funcionamos como vigilantes, dice el autor, convirtiéndonos en meros observadores pasivos. Y si en efecto la evolución de los propios acontecimientos nos condujese a un escenario como el descrito, con el efecto túnel, en caso de que la gente desee separarse del criterio de Beripohl, acabará por ser precisa una suerte de justificación extra. ¿Será posible la justificación de quien eventualmente ejerza la reserva de humanidad una vez que ese efecto túnel comience a ganar enteros? En cuarto lugar, en nuestra opinión, el diseño del programa, al menos en su formulación originaria, permítanme que insista, admite una batería de objeciones en absoluto desdeñables desde una perspectiva criminológica. El análisis real, efectivo y convenientemente ponderado del impacto de la victimización primaria en la declaración que se incorpora a Beripohl, teniendo presente las variables relativas a las circunstancias, a la comisión del delito, etc. Al referirnos a la victimización, no estamos hablando de un tema menor, por lo menos en el ámbito penal, como ustedes pueden entender. Sobre el papel, insistimos, con el actual desarrollo de la herramienta no parece que Beripohl se acompase los parámetros marcados por la ley del Estatuto de la Víctima, descendiente directo de una tendencia supranacional en materia victimológica con trayectoria más que consolidada. Lo cierto es que no se hace ni una precisión en cuanto a la consideración de variables como las apuntadas. Simplemente, este que describe Beripohl no parece el mejor escenario. Pero es más, con independencia de lo señalado, ¿acaso no cabe al menos potencialmente cierto impacto de la propia herramienta sobre la víctima que denuncia? ¿No se abre así una puerta a la victimización secundaria? Repárese en que este tipo de victimización se refiere a las consecuencias que la víctima causa el proceso. En quinto lugar, conviene notar que con arreglo a lo señalado por el Ministerio de Interior en la presentación de Beripohl, las denuncias verdaderas y falsas diferían principalmente en tres aspectos básicos: el modus operandi de la agresión, la morfosintaxis de la denuncia y la cantidad de detalles. Siendo ello así, hubiera sido interesante incorporar una perspectiva netamente filológica para calibrar con precisión esa referencia a la morfosintaxis. No es que en el Estado español convivan diversas lenguas cooficiales, sino que incluso el castellano hablado en los territorios bilingües cuenta con características específicas susceptibles de afectar a la morfosintaxis del testimonio de la denuncia. Es más, una herramienta fundamentada en el lenguaje podría haber tenido en cuenta incluso la influencia lingüística en territorios de no cooficialidad, pero sin limítrofes con idiomas de otros estados, como Francia en nuestro caso, o Portugal, o incluso Marruecos. Podría haber tenido en consideración la presencia más que significativa de población extranjera asentando en determinadas provincias españolas, como puede ser en las Islas Baleares o en la Costa del Sol, donde hay ayuntamientos donde hay mayoría de población alemana y británica. Extrapolar resultados de unos territorios a otros sin al menos realizar ajustes en la herramienta y esperar que ello no genere dudas más que razonables resulta ciertamente sorprendente. ¿Acaso emplea un mismo modelo morfosintáctico una persona castellano hablante que una persona euskalduna o que una persona gallego hablante que tiene la morfosintaxis del tronco lingüístico gallego-portugués? Bien, al hilo de esto que se viene a señalar, cabría preguntarse por el funcionamiento de Beripohl cuando la denuncia se interpone tras la actividad de un traductor, porque ante alguno de los escenarios descritos, la referida ley del Estatuto de la Víctima garantiza el derecho de la víctima como denunciante a estar asistida lingüísticamente a la hora de interponer la denuncia, etcétera, etcétera. No profundizaremos más sobre esta idea, pero las oportunidades de mejora tocan además otros aspectos filológicos. ¿Acaso no resultan evidentes las implicaciones sociolingüísticas? ¿Quiere ello decir que denunciamos bajo un mismo patrón
con independencia de nuestra capacidad en cuanto a los registros lingüísticos, de nuestra formación, de nuestra cultura. Voy terminando ya. En sexto lugar, es al menos un tanto equívoco que el propio Ministerio de Interior, que exige rigor para hablar de denuncias falsas en violencia de género, aluda con cierta imprecisión a denuncias falsas cuando se refiere a Veripol. Desde el propio Cuerpo Nacional de Policía se admite que las cifras que avalan el éxito de Veripol se sostienen sobre casos que no han sido juzgados. Esto es, los datos no se derivan obviamente de sentencias que evidencien la falsedad de la denuncia, sino de las averiguaciones policiales. Quiero yo decir que la policía ha diseñado una herramienta cuyo éxito es elevado a los altares del éxito con base en los datos que la propia policía suministra. Habida cuenta de todo lo que se acaba de apuntar, cabe que nos preguntemos acerca de la evidente brecha entre la euforia desatada entre las instituciones y la letra pequeña de la herramienta. Y ello no porque se pretenda desairar a quien se esfuerza por innovar, sino en el ánimo de arrojar luz sobre estos claroscuros a los que antes se hacía referencia para que, en definitiva, la incorporación de la inteligencia artificial no se haga a costa de nada, sino que se haga en la convicción de que la única eficacia que sirve es la garantista. Además, la crítica al discurso triunfalista de las autoridades no se hace con la voluntad de afear conducta alguna, sino con la de evitar que se sobredimensione el poder de unas herramientas que, siendo útiles en su actual formulación y con estas proyecciones absolutamente desmedidas, pueden acabar generando externalidades disfuncionales más que severas. Y por último, ¿para qué vale Veripol? Parece tautológico, pero ¿para qué vale Veripol? Si se trata de uno más dentro de la panoplia de recursos, sin más, pues el valor que debe dársele es justamente ese. El problema es que pueda ser más que un recurso. El problema es que pueda convertirse, por los apuntados riesgos de la automatización, los que eventualmente se puedan dar en Veripol, en el recurso con mayúsculas. Aún así, y como quiera que en absoluto podremos estar en presencia de denuncias manifiestamente falsas, pues Veripol no fundamenta sus resultados en sentencias, insistimos, ¿para qué vale Veripol? ¿Simplemente para ordenar la respuesta policial en función de lo que se dictamine? ¿O lo que se pretende es que llegue a tener algún tipo de valor más allá de la diligencia a modo de informe probabilístico en el juicio oral? Porque si esta última, o la fase de enjuiciamiento, porque si esta última es la idea subterránea, nuestro juicio debe ser crítico. No es que la playa de dificultades, objeciones y reparos sea pequeña, no se trata de eso, porque todas las herramientas, saben ustedes, tienen un génesis y van evolucionando a la par que los progresos tecnológicos. Lo realmente problemático es que nuestro análisis acerca de lo que advertimos son objeciones, riesgos y dificultades, se encuentra condicionado, que no afortunadamente determinado, por la complacencia automatizada y el sesgo de la automatización por la fanatización tecnológica y el poder blanqueante del denominado math washing. Termino ya. Reparen en lo siguiente. Si todas estas objeciones se advierten para delitos de este tipo, imagínense extrapolar estos estándares, por ejemplo, a supuestos de violencia de género. No es un temor aventurado a la luz de los debates que se están dando en relación a los nuevos desarrollos de Biogen. O si prefieren, piensen en delitos que generan alta victimización. La justicia deshumanizada comporta riesgos de enjuncia, sobre todo para aquellos que son más vulnerables. No les negaré que mis temores en relación a Veripol vienen un poco de la mano de las alabanzas que ha recibido esta herramienta por parte de nuestras autoridades. Este entusiasmo acrítico y justificado exige de los juristas y las juristas, tanto de la academia como del foro, cautela con mayúsculas. La justicia predictiva en el ámbito penal implica una desnaturalización del mismo como una última ratio. ¿De verdad que queremos un Estado ultradesarrollado e hipervigilante en su dimensión represiva con base en el factor riesgo? Además, este tipo de actuaciones predictivas, que por cierto bien sabemos que no son infalibles, son socialmente inequitativas y poco inclusivas. Penalizan a quienes habitan los márgenes de la sociedad. Pues bien, en el ánimo de cumplir con las exigencias de tiempo de la organización, únicamente se han puesto sobre la mesa algunos aspectos de interés sobre la materia, salpimentados con poco entusiasmo y no pocas dudas. No podría ser
de otro modo, por realizar afirmaciones categóricas, rotundas a estas alturas del estado de la ciencia, al menos en lo que respecta al ámbito del proceso penal, resultaría temerario. Sin alarmismos, pero sí con cautelas, probablemente lo aconsejable es que el legislador opte por avanzar en el camino de la inteligencia artificial de manera progresiva, primero centrando sus esfuerzos en mejorar las herramientas de carácter complementario situadas en las zonas menos conflictivas del sistema, ámbito penitenciario, donde ya hay una resolución de condena, y con base en los principios de una inteligencia artificial confiable para más tarde, y veremos bajo qué condiciones avanzar en la sistematización de operaciones con cierto grado de autonomía. No le robo más tiempo, sé que he dejado muy poco tiempo para las preguntas, me disculpo por ello. En todo caso, les agradezco su atención y les dejo mi correo electrónico, que es cristina.alonso, todo con minúsculas, @usc.es, por si ahora no nos diera tiempo a hablar mucho, para que me escriban con aquellas consultas que estimen ustedes de interés. Muchísimas gracias. Doctora Cristina, muchas gracias a usted por compartirnos su visión, sus perspectivas sobre la inteligencia artificial con relación al mundo jurídico. Indiscutiblemente, pues lo que viene es un panorama donde las soluciones tecnológicas son muy ambiciosas y nos van a permitir avanzar en diferentes ámbitos y donde la tarea de nosotros como juristas va a ser garantizar que ese avance se realice con las mayores garantías desde la óptica de los derechos fundamentales, por ejemplo, en relación con la protección de datos personales, entre otros aspectos que usted pues ha mencionado hoy. Es evidente que la sociedad pues no puede alejarse de este tipo de sistemas porque el mercado lo demanda y en unos pocos años pues todos los objetos van a estar conectados a internet, ¿no? La ropa, los televisores, los teléfonos, los celulares, el mercado casi que exige esa conectividad. No vamos a poder conseguir neveras que no sean inteligentes, juguetes inteligentes con control remoto, videovigilancia, cámaras, grabaciones, todo esto que hemos mencionado hoy. Pero eso quiere decir, doctora Cristina, que el estadio de la privacidad va a pasar a ser el estadio de la seguridad de las personas. Probablemente. Yo les decía en un momento de la intervención que no quería proyectarme como una ludita del siglo XXI, ¿saben? Este movimiento que la revolución industrial, perdón, destruía las máquinas porque afirmaban que robaban los puestos de trabajo a los trabajadores. No me gustaría trasladar esa imagen, pero sí creo que en algunas ocasiones, ante la evidencia del tsunami que se nos viene encima, hacemos dejación de funciones. Y la academia, en particular el foro, la academia, los juristas y las juristas, que somos conscientes de que las garantías y las libertades, los derechos, son conquistas logrados dentro del Estado de Derecho durante décadas, no podemos rendirnos ante la evidencia. Tenemos que exigir de los poderes públicos transparencia allí donde sea posible. Yo también entiendo que en servicios de inteligencia, pues por motivos evidentes no, pero allí donde sí sea posible, en mecanismos actuariales, exigir transparencia, exigir auditorías, dación de cuentas, que en una democracia es absolutamente capital, máxime cuando son recursos financiados con dinero público, y sobre todo establecer las circunstancias y las condiciones que nos permiten ponderar en qué momento nos interesa incorporar la inteligencia artificial y en qué momento nos interesa combinarla, por ejemplo, con ámbitos analógicos. Les pongo un ejemplo. Hoy en clase estamos explicando cómo se debía incorporar las conversaciones de redes sociales a el proceso penal. ¿Qué pasa si en el grupo de WhatsApp de clase alguien me amenaza, ¿no? Y entonces yo les ponía todas las dificultades técnicas para que ellos se dieran cuenta de que efectivamente un pantallazo no puede servir para fundamentar una sentencia de condena, que vamos a necesitar efectivamente periciales técnicas y demás. Pero les lo reté a que me dijeran desde una dimensión analógica qué soluciones podría haber en un grupo de WhatsApp, y una de las clases no fue capaz de decir que había la posibilidad de llamar a un testigo a prestar una testifical. Algo tan básico, porque lo analógico ya no formaba parte de su esquema de valores. Entonces, creo que sin duda debemos permitir esa irrupción, que tenemos que abrazarla porque sin duda aporta virtualidades y potencialidades que van a comportar
un cambio de paradigma en las sociedades tanto del norte como del sur global, porque eso sí que va a tener diferentes impactos en los estados, pero sí que va a abrazar a la inmensa mayoría de la población del planeta, pero esa intención y esa vocación no debe llevarnos a hacer dejación de funciones. No podemos prescindir estratégicamente del debate geopolítico en relación a las tecnológicas. No podemos dejar espacios de opacidad en materia de proceso penal. Podemos potenciar la inteligencia artificial en aquellos procesos que permitan sistemas de automatización. Podemos impulsar la inteligencia artificial en todo lo que sea asistencial, en todo lo que sea complementario. Podemos fomentar la inteligencia artificial en la facilitación de la investigación. Hay tantísimos ámbitos en los que urge la inteligencia artificial que creo que la canalización de esas aguas nos va a permitir transformar un tsunami en aguas que sean funcionales para el sistema y para nuestras vidas. Muy bien, qué maravilla. Vamos a leer ahora algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Pues hay un montón de preguntas, vamos a leer algunas de ellas. La primera es de Elvira Hernández, ella nos escribe, para evitar sesgos discriminatorios en el uso de la inteligencia artificial como herramienta, ¿quién ejercería el control para su uso? ¿En España existe un ente de control específico para la inteligencia artificial? Sí, en todo caso, tengo que reformular la pregunta. Aparte, tenemos ahora el reglamento de la Unión Europea, se van a desarrollar las instituciones a este respecto, de manera que, en principio, las perspectivas no son negativas en cuanto a la institucionalidad de la respuesta. Pero quiero reformular la pregunta. El problema de los sesgos de género parece obvio y nadie lo discute. Lo que genera más dificultades es el sesgo en los datos que se incorporan con independencia de los sesgos de programación. ¿Por qué? Porque en esta contienda geopolítica que se está dando entre las grandes potencias, algunas con patria evidente, otras sin patria evidente, no sé cuál de las opciones es peor, si las que tienen patria y su patria es totalitaria, es un estado totalitario, o por el contrario, aquellas que responden a intereses fundamentalmente privados. Bien, en esa lucha y en esa estrategia tenemos un problema en relación al suministro de datos. Ese suministro de datos puede estar viciado, pero puede estar deliberadamente viciado. ¿Cómo se controlan esos sesgos en un proceso de reproducción automática, de aprendizaje automático? Esa respuesta tiene que venir del mundo de la ingeniería. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial facilitar el acceso a la administración de justicia para el caso de las personas comunes? Sí, pero dependerá de cómo se articule. Evidentemente, la inteligencia artificial abre campos interesantes para facilitar el acceso a la jurisdicción o al derecho de la tutela judicial efectiva, sin duda. Si vamos a un sistema de justicia multipuertas, donde se proyecte en los sistemas de derecho continental respuestas institucionales sólidas en cuanto a las ADR, bueno, pues evidentemente la inteligencia artificial ahí puede jugar un papel muy interesante, muy interesante. Puede ser un ayornamiento muy interesante que ya solucione buena parte de la conflictividad, por lo menos en el ámbito privado. En el derecho penal las cosas son diferentes. Ello, no obstante, va a depender de las aplicaciones cómo estén diseñadas y cómo estén configuradas. Yo en esa parte tengo bastante fe, sobre todo por todo lo que comporta las ODR, las ADR y su interacción con la inteligencia artificial. Me parece que es una respuesta, ya antes de la inteligencia artificial, una de las respuestas cualitativamente más interesantes en los estados de la Unión Europea para evitar la saturación de la Administración de Justicia, el bloqueo de la Administración de Justicia, que niega la tutela judicial efectiva por la vía de los hechos. Si en el Estado español les pongo los datos que más manejo en este momento, ¿no? Pero pueden llevarlo al ámbito civil o al ámbito mercantil.
ingresan 2.600.000 casos penales al año y se ventilan poco menos que 500.000 y muchos son ventilados en fase de recursos, quiere decir que el sistema no es sostenible y que para quien tiene recursos es mucho más fácil obtener esa justicia. Para las personas vulnerables que no tienen posibilidad o vías de escape es más difícil. Es por ello que esa interacción de ODR, inteligencia artificial, sistema, puede ser una vía de rescate de esas personas vulnerables que hasta ahora ven afectado su derecho de tutela judicial efectiva. Y que de esta manera podríamos facilitar ese ingreso en el sistema. Ese ingreso en el sistema. Muy bien, Santiago Alfonso nos pregunta, ¿hasta qué punto se debe tener en cuenta la inteligencia artificial en un proceso judicial como veraz y como eficaz? Mi postura es clara en este momento, en este estado del arte, es decir, lo que hoy afirmamos, mañana podemos rebatirlo y autocuestionarlo. Con el estado actual del arte, creo que la inteligencia artificial puede jugar un papel complementario, pero no puede tener una dimensión, una sobredimensión en la decisión de la automatización de la decisión judicial. Si me preguntan por el juego de robot, ya pueden imaginar la decisión o la visión que tengo yo al respecto, pero si me dicen que puede jugar en materia probatoria un papel importante a la hora de reforzar los satélites de confirmación de una determinada prueba, bueno, ese puede ser un papel importante, hay un grado de sistematización, pero no juega como prueba de cargo, sino como un elemento satélite que ayuda, que contribuye a reforzar una determinada estrategia procesal de parte, una determinada posición de parte, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el primer paso es, por este orden, acabar con el proceso de digitalización, porque estamos hablando de inteligencia artificial, cuando hay partes del Estado español que tienen un desarrollo de nuevas tecnologías, bueno, pues francamente mejorable, mejorar toda la parte de digitalización, mejorar toda la parte de nuevas tecnologías y optar por la incorporación de la inteligencia artificial en aquellos ámbitos en los que no suscita ningún tipo de problemas. Sistematología actuarial, fases que no entrañen dificultades y dejar a eventuales desarrollos de la inteligencia artificial aquellos ámbitos que puedan resultar más problemáticos. Muy bien, por aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cómo hacer para validar que la contestación de una demanda fue realizada por una inteligencia artificial y no por un abogado del común? ¿Y qué consecuencias debería traer esta situación del uso tal vez irresponsable en algunos casos de la inteligencia artificial para las intervenciones procesales? Ya hay alguna sentencia en el Estado español a este respecto. No, tendría que echarle un ojo, pero ahí ya entraron los colegios de abogados, ya entraron códigos deontológicos, ya se entró en esa materia. En todo caso, debo decir que, aun cuando estoy de acuerdo con la posición de los colegios de abogados y demás, debo decir que los principales problemas no vienen tanto del ámbito procesal civil, que también los tiene, sin duda, sino del ámbito procesal penal. No me parece que vaya a generar dificultades este aspecto y creo que en este nivel podemos sufrir una evolución muy pronunciada en los próximos 2-3 años. ¿Por qué? Porque los propios abogados que a través de los colegios profesionales sancionan, cuestionan e impulsan la lucha, contra estas prácticas, son los que después utilizan para la redacción de las demandas todas las estrategias de inteligencia artificial, aunque no sea de manera directa. Piensen en los chatbots de las grandes editoras jurídicas, en las que todos nos sumergimos para fundamentar nuestros trabajos. Bien, ya hay un auxilio. A mí me parece que mientras haya auxilio no hay un problema, mientras haya una colaboración eficaz con supervisión humana, pero la sensación que yo tengo, un poco leyendo entre líneas el subtexto de la sentencia, es que a 2-3 años vista
sí me parece que esto va a generar dificultades, ¿no? Ahí podremos hablar de la responsabilidad en el caso de que esa demanda tenga algún tipo de defecto, quién se hace cargo de esa responsabilidad, cómo debe ser el canal procesal para impugnar por parte de quien se ve perjudicado la utilización de inteligencia artificial, etcétera. Como lo he leído varias veces, repito mi correo electrónico, siento ser pesada, pero por si alguien quisiera también escribirme, mi correo es cristina.alonso, todo con minúsculas, @usc.es. Muchísimas gracias, doctora Cristina, por repetir el correo, porque hay varias personas que justamente lo estaban preguntando. Vamos entonces con la última pregunta. ¿Considera que la evolución actual de la inteligencia artificial sugiere que no exista una presunción de autenticidad de los documentos como la que existe hoy por regla general en nuestro país, en Colombia? Bueno, yo creo que esta irrupción de la inteligencia artificial en 2-3 años pondrá en jaque algunas de estas presunciones. Todos y todas coincidiremos en lo siguiente, aunque estemos en latitudes diferentes. La irrupción del coronavirus supuso un cambio cualitativo y un ayornamiento involuntario del desarrollo tecnológico. Bueno, nosotros lo hemos vivido en la universidad, nosotros no dábamos una clase online, había departamentos enteros que lo hacían campus virtual. Digamos que la progresión en relación a esa temática sufrió una aceleración significativa. Yo creo que en relación a todo lo que es documentación judicial, la perspectiva que tenemos hoy va a sufrir una pequeña revolución en no más de 3 o 4 años. 3 o 4 años, wow, eso es ya. Bien, Bueno. termino ya. Piensen desde que salió la primera versión de ChatGPT, ¿de acuerdo? Desde esa, ¿cuánto hace? Yo no diría que 2 años, 3 quizás. Bien, desde esa primera versión, ¿qué tecnológica no tiene herramienta de inteligencia artificial para un servicio ofimático de gestión, de administración, que es 100 veces mejor que ChatGPT? ¿Qué idioma no puede traducir una aplicación de inteligencia artificial? ¿Qué texto no puede ser sometido a la construcción de un mapa mental a través de inteligencia artificial? Bien, esto ha sido en cuestión de 2-3 años, no más. La progresión es una progresión en aceleración, no es una progresión pautada, paulatina, sino que a medida que se gana velocidad, se gana exponencialmente más velocidad y más aceleración. Es por ello que lo que hoy nos parece casi un anatema, en 2-3 años va a ser una realidad. Por eso insisto, no es tanto intentar ponerle puertas al campo, sino redireccionar y privilegiar los discursos garantistas y las herramientas que se esfuercen en cumplir con las exigencias de los organismos internacionales. Muy bien, con esto llegamos al final. Muchísimas gracias, doctora Cristina Alonso, por su tiempo, por ayudarnos a aclarar todas estas dudas en relación con la inteligencia artificial y entrar en contexto con este fascinante mundo del derecho digital. Ha sido un placer estar con ustedes aquí hoy. Que tengan una linda tarde. Mil gracias. Muchísimas gracias.